ir, no quiero, si se va de Vargas, ¿quién queda? ¿A quién designan? Y el tema, yo creo que en primer lugar no se tiene que ir solamente de Vargas, se tiene que ir todo el equipo. Tiene que ir todo el equipo, no puede ser algo así. Así como no estoy de acuerdo con lo que hizo el presidente, ¿verdad? Porque el presidente, ¿qué es lo que hizo? Decir, todo lo que se hizo antes está mal, Sí. e improvisó un modelo que fue un fracaso. Como iba a ocurrir luego, como cuando se improvisa. Bueno, ahora tampoco se puede decir, todo lo que está ahora está mal y vamos a cambiar diametralmente. No. El presidente lo que tendría que hacer es ir cambiando gradualmente todo el equipo de seguridad, porque este equipo no funciona, pero sobre todo definir una estrategia y volver al marco legal ordinario de la República, es decir, Constitución Nacional, Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, y no estar en este papelón internacional donde tenemos un país que está en estado de excepción hace 3 años. O sea, ¿qué país del mundo está en encima en estado de excepción de facto, sin las garantías y controles que la Constitución establece para el estado de excepción? Camilo, hoy dice ABC que lo tuyo está por quedar sin efecto ya tu causa. ABC viene diciendo eso hace no sé cuánto tiempo. Realmente estamos hablando del proceso judicial. Sí, no, absolutamente falso, mentira, porque esta ley de ordenamiento de los 3 años, los 4 años, establece que durante la tramitación propia del proceso, no cuando hay incidentes y se paraliza. Entonces ellos mienten, así como también miente la Fiscalía diciendo van a extinguirse un montón de causas por las chicanas. Eso es absolutamente mentira. Se computan los días no en base a los días calendarios, sino que se computan en base a los días que está tramitado el proceso. Lo de Rafael tampoco, entonces no. Absolutamente. Pero además yo no tengo ningún interés en que hay que demostrarlo. Yo no tengo nada que ocultar. Claro. Yo quiero que la gente tenga la certeza de que en mi caso, y estoy seguro de en otros casos, no hubo ninguna irregularidad. Y bueno, esto ya mucha gente ya lo sabe. ¿Sí o no? No hay que eliminar a la Fuerza de Tarea Conjunta. Hay que saber. No. Yo creo que hay que distinguir una cuestión. Una cosa es el trabajo conjunto entre policías y militares. Yo creo que en este momento ese trabajo tiene que continuar. Ahora, otra cosa es esta ley que es inconstitucional, que da poderes extraordinarios al presidente de la República y poderes que son inconstitucionales. Ese es otro debate. Tiene que ser modificada la estrategia. Coincido en ese sentido con Rafael. No se trata de sacar gente del terreno, sino que replantearse cómo se está haciendo. Ahora bien, para que haya confianza, tienen que irse del gobierno el ministro del Interior de Vargas, el ministro de Defensa Diógenes Martínez, que fue el que lanzó la campaña por la reelección, el comandante de las Fuerzas Militares, Gonzalo Garcete, que es el principal responsable de los militares, el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. Ojo, Pelusa, hoy salían declaraciones de Ramón Benítez, ex comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, hasta hace poquito tiempo en este gobierno, diciendo, se está fracasando. ¿Por qué? Porque esto es un zafarrancho. Movieron los equipos de escucha telefónica para hacer trabajo de inteligencia allá, para traer acá a Asunción, para perseguir periodistas y adversarios políticos. Para cuidar a la esposa de Garcete. Gracias, Elida. El entierro se está realizando el sepelio del sargento primero, te digo, Arias, que es de la ciudad de Limpio. Sus restos fueron trasladados el fin de semana después de lo ocurrido y en estos momentos se está realizando el sepelio correspondiente. Cuando hablamos de rubros, de dinero, ¿qué va a pasar con las viudas o los parientes de estas 8 personas? ¿Hay dinero para poder de alguna manera indemnizar? No sé, darles algo. Ahí tienen, o sea, por lo que yo recuerdo, los policías por lo menos tienen un seguro de vida, pero no es un seguro de vida suficiente. O sea, es un seguro de vida para muerte en servicio, que es justamente algo que estábamos revisando en la ley de salario, pero creo que no se resolvió, porque resulta que ese seguro de vida no discrimina, por ejemplo, una muerte en un accidente, por ejemplo, qué sé yo, te caes de la moto mientras te estás yendo a la comisaría, de una muerte en combate, o por ejemplo, no discrimina a un oficinista por ejemplo, de un integrante de la FOPE. Entonces, justamente todo eso se estaba revisando en el proyecto de ley de salario para que la gente de la FOPE que tiene que ir a zonas rojas tenga mayor seguro de vida, tenga mayor salario, o sea, haya más incentivo, ¿verdad? Claro que la vida no tiene precio. Yo no sé cómo se maneja eso en las Fuerzas Armadas, pero supongo que tendrán algo parecido. En la época de Stroessner los comunistas en el Cuco, ahora Frente Guazú y tu Partido Progresista. Sí. Bueno, pero en realidad yo creo que están apuntando a todo aquel que no se alinea directamente a la política de Cartes. Porque, no importa qué partido. No, porque le meten incluso a liberales y compañía en todo esto. O sea, a mí lo que me preocupa mucho de toda esta situación es que hace 3 años atrás, cuando llega Horacio Cartes al gobierno, él dice por un nuevo rumbo. O sea, lo que se hizo hasta ahora no era suficiente, no era correcto
como para poder atacar los grandes problemas del país. Entonces él compra el mito de que los militares van a ser la solución. 3 años le sacó a las Fuerzas Armadas que están en el norte del país, no solamente sin ningún resultado, sino con resultados absolutamente adversos. En este momento, yo me imagino los mismos miembros de las Fuerzas Armadas están desmoralizados por un lado, y por otro lado, los del EPP envalentonados, y la propia población mirando y diciendo, si en 3 años los propios militares no pudieron derrotar al EPP, ya nadie más puede derrotarlo. Por eso fue no solamente un grave error, es nefasto lo que hicieron con la creación de la Fuerza de Tareas Conjuntas. Yo no soy especialista en estrategia, nada por el estilo. Ahora, creo que lo que estaba diciendo Rafael hace rato es uno de los puntos neurálgicos. Vos no podés combatirle a un grupo que tiene cohesión, unidad, mando como es el EPP, absolutamente verticalista, con una fuerza que funciona en base a comisionados, que rotan. O sea, vos le mandás tantos meses a alguien de la Senada, después de la policía, después de la Fuerza Armada, como que vas rotando. A este tipo de grupos, en toda la historia, se le combate con un único grupo, con una única cabeza, con un único mando y con un alto entrenamiento. Pueden rotar, pero rotan dentro de la misma unidad. No es que ahora te toca a vos, ahora le toca a él. Entonces, cuando se plantea desde el Congreso en este momento la eliminación de la Fuerza de Tarea Conjunta, ojo, no es como están diciendo del oficialismo, se le quiere dejar el terreno libre. No, lo que está planteando es cambiemos la estrategia, porque esta estrategia no solamente nos lleva al fracaso, está fortaleciendo al otro grupo. Estos 3 años no fueron solamente pérdida de tiempo, estos 3 años fueron 3 años ganados por el EPP, y Horacio Cartes va a quedar en los anales de la historia paraguaya como el presidente que fortaleció a este grupo. Todo el tiempo están demostrando eso. Ven que podemos, hacemos lo que queremos. A ver ese material donde nuestro ministro del Interior habla del fútbol. Compara con un equipo de fútbol. Pero los resultados de usted es un ministro político, ministro político, y los resultados son catastróficos. ¿Te parece que 89 aprendidos y abatidos son? ¿Y cuántos muertos tenemos? ¿Y cuántos secuestrados tenemos? 40. Y siguiendo los términos futbolísticos, estamos más o menos 89 a 40. Bueno, y 89 a 40 muestra que el partido fue un partido comprado y arreglado. Porque 89 a 40 no puede ser un partido de fútbol. Entonces, hasta incluso en sus ejemplos, el ministro del Interior se delata. Este ministro del Interior es un peligro para la seguridad ciudadana. No solamente debe renunciar, sino que debe rendir cuenta. Porque lo que hizo ayer, acusándole a compatriotas inocentes y poniendo parodias como ejemplo, es un delito contra toda la sociedad. Es un peligro, Francisco de Vargas. Ahora, sacándolo supuestamente sale Francisco de Vargas, ¿es un triunfo del EPP? No. Lo de Francisco de Vargas es... Francisco de Vargas y todo el equipo de seguridad tiene que irse. O sea, además, vamos a hablar de... Ellos hablan de números, pero veamos nombre por nombre. O sea, la familia Ovelar, que fue tiroteada en un operativo. Eso es lo que se conoce como un falso positivo, pero a esa gente se les mató. Al principio supuestamente eran el brazo armado principal, después resulta ser que eran solamente logísticos. A un logístico se le dispara. Los logísticos no están armados, los logísticos proveen alimentos, proveen recursos, bienes. O sea, ellos no están, o sea, no son un objetivo militar. Ellos fueron tiroteados, creo que ni siquiera fueron alteados. La sobreviviente, creo que es la tía, Gloria, sí, quedó con el maxilar destrozado. O sea, hace poco, y hubo otros casos más, hay menores que están entre los abatidos. Hay un chico menor de edad, no conozco el nombre, siempre se le identifica por la sigla, pero que a lo mejor me voy a equivocar en los meses, pero vamos a poner en agosto o en septiembre, es imputado por delito de terrorismo. Y resulta que él estaba preso desde septiembre, de junio estaba preso. Estaba preso imputado por otro tipo de delitos comunes. Estaba preso en la cárcel. El mismo juez que le imputa por terrorismo en agosto o en septiembre le había imputado y le había mandado a la cárcel en junio. De todo esto. O sea, cuando sucedió ese delito, ese joven estaba recluido, no podría haber cometido el delito. Era imposible. Sí. Y el mismo juez que le metió preso y que sabía que estaba preso, es el que le imputa por terrorismo.
O sea, no hubo nunca una investigación seria sobre lo que pasó con la familia Ovelar. No hubo nunca una explicación seria de cómo a un menor de edad se le acusa de terrorismo. De terrorismo se le acusa estando preso por otro tipo de delitos comunes. Ahora, es verdad que si vos vas a la zona, a mí me dijo una persona que hizo campaña hace unos años, y todos te miran raro y todos empiezan ya a saber de dónde estás viniendo, se comunican con estás en un bar sentado y el ambiente es muy tenso, no sabes con quién te atiende. Depende. Yo me acuerdo que en Huañandú, por ejemplo, el ambiente era muy es cierto que hay un ambiente de tensión que se siente. O sea, eso que vos ves normalmente en Paraguay, ¿verdad? Que te vas, la hospitalidad, que te invitan a comer, que te invitan a esto. Ahí no sucede. Es cierto que hay un ambiente de temor y hay miradas de desconfianza. Eso nosotros, te estoy hablando de muchos años atrás, ¿verdad? Sí. Pero eso es algo que nosotros sentíamos. Ahora, es cierto también que la zona donde se maneja esta gente es una zona bastante, vos viste la foto de los caminos donde ocurrió esta emboscada, zona bastante desolada, o sea, y desamparada. Habitantes. Pero es normal también que la gente tenga desconfianza. Obvio. Imagínate vos, Sí. viene una persona de fuera de la comunidad y se acerca y te habla, entonces el poblador dice, si yo hablo con esta persona que no es de aquí, me matan a mí. Los LPP me van a amenazar, Sí. o si no, los militares van a pensar que yo soy LPP. Así mismo. Entonces, claro que todo el mundo tiene Así miedo, mismo. es normal. Oscar, estoy contigo en la cocina un ratito. Esa es la tristeza que tiene el país en este momento. Nos toca a todos. No podemos dejar de hablar, de tocar el tema, de ocuparnos y por lo menos de que vos, Juana, que estás en casa, sepas mucho de lo que a lo mejor no escuchás. A lo mejor, y decir, total, pasa allá lejos. No nos pasa a nosotros, nos pasa a todos. Hoy es a lejos, están los secuestros cada vez más cerca, los secuestros express. La droga está en la escuela de tu nieto, de tu sobrino. Así que vamos a hablar del tema. Gracias a Luis Carazale, productor de Señales, de Germán Martínez, por prestarnos este material, darnos para ustedes. Estamos ya, ex ministro del Interior, Rafael Filisola. Doctor, ¿cómo está, abogado? Buenas tardes. Muy bien. Buenas Un tardes. gusto estar contigo. Seguro, y gracias por todos venir. los participantes, con Camilo, con la audiencia. Claro. Hola, Camilo. Hola, Pelusa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Te ¿Cómo dieron están? permiso, Ñandutí? Me van a descontar, me avisaron Papá, ahora. no le descuentes, no le descuentes. Bueno, y nuestra Elida de Prensa Ramírez, ¿cómo estás, Elida? Oh, muy bien, un gusto también compartir contigo. y con Bienvenida. invitados. Vamos a hablar del tema. ¿Estaba previsto, es casualidad que suceda esto? Toda la desprotección y al muere, ¿cómo enviaron a estos muchachos, estas 8 personas? Mira, lastimosamente hay que decir que esto tenía que ocurrir y si no se toman medidas drásticas, que significa revisar una estrategia fracasada, van a ocurrir cosas peores. Porque el EPP tiene una hoja de ruta y ellos van siguiendo su hoja de ruta. Esto que, por ejemplo, ahora tienen un secuestrado durante 2 años, estos secuestros largos, esto está en documentos que fueron incautados hace años. Entonces, uno dice, por un lado eso, tenemos una organización criminal muy bien organizada, muy preparada, que sigue una hoja de ruta y un gobierno que no tiene una hoja de ruta. Pues estos muchachos, soldados, oficiales, suboficiales que estaban haciendo un patrullaje, no podían estar en una zona roja, ni siquiera estaban en un camión de transporte, era en un camión de carga estaban. Estaban haciendo, según lo que leí en los medios, una rutina que hacían diariamente. O sea, a estos chicos que aparte yo vi la preparación que tenían, tampoco eran comandos. Un sueldo miserable. Uno ni siquiera, leí que uno ni siquiera tenía el sobresueldo. Entonces, realmente hay una irresponsabilidad, aparte de la ausencia de una estrategia, hay una irresponsabilidad tremenda de los altos mandos militares, policiales, de los ministros. O sea, a estos chicos se los mandó a una situación donde estaban totalmente expuestos. El ABC, y termino con esto, Sí. o sea, el patrullaje no se puede hacer en una zona roja con un solo vehículo. O sea, lo que se recomienda es por lo menos 3 vehículos. Si había un vehículo detrás Claro. de cobertura,
ellos no hubiesen repelido a los demás. O sea, si hubiesen tenido un blindado, estos chicos no hubieran muerto. Hay solamente 3 blindados que se compraron en el gobierno anterior, donde había mucho menos dinero. Este gobierno no compró ninguno. Y resulta ser que no están funcionando porque no se les hace el mantenimiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero lo más grave, y no quiero perder el hilo, porque en un momento como este, y ya después de que año tras año, mes tras mes, cada vez que hay un ataque, que hay un secuestro, se viene advirtiendo que este es un modelo fracasado y que va a seguir fracasando. ¿Qué nos responde nuevamente el presidente? Responde con soberbia, responde acusando a la oposición de apoyar a los terroristas. Entonces, bueno, yo te hablo desde la angustia, te hablo como padre de una familia que siente la amenaza de esta directamente de esta organización. Enseguida hablaremos sobre si hay una estrategia, si vinieron los de afuera a ayudarnos y a decir esto es lo que tienen que hacer y no le hicimos caso y por qué no se les hizo caso. Ahora, Camilo, lo grave es que la gente está reivindicando a Stroessner en muchos mensajes, en redes sociales. Dice que con esa mano dura a lo mejor se evitaba esto, pero hubo ausencia de Estado y por eso se instalaron. Mira, yo creo que las reacciones que se dieron desde el oficialismo, desde el propio presidente de la República y sus ministros, que ayer por redes sociales, por ejemplo, el ministro de Educación, Enrique Riera, ojo, el que tiene que ser un modelo y un referente para jóvenes y padres de familia, acusaba directamente a la izquierda, o sea, retrotrayéndonos a 40 años atrás, Enrique Riera, cuyo padre fue perseguido por Stroessner también. Eladio Loizaga, que en estos días estaban circulando las documentaciones que le mostraron a él con 26 años, funcionario de la Cancillería de Alfredo Stroessner, participando en la Liga Mundial Anticomunista, una organización que en cooperación con el Operativo Cóndor perseguía no solamente a compatriotas, a personas de diferentes partes del continente para hacerlas desaparecer, torturar y asesinar. El propio presidente de la República diciendo a esta gente se le da espacios en radio y en televisión. Es gravísimo, Pelusa, porque lo que yo decía es que esto no es reciente, no es de ahora nomás. Esta misma gente que utiliza ese discurso, ya bajo el gobierno de Fernando Lugo, utilizaba ese discurso y, ojo, este discurso fue uno de los fundamentos para hacerle el juicio político a Fernando Lugo. Sí. Se decía que Lugo no tenía voluntad política, que le protegía a la gente del EPP, que Rafael Filisola recibía órdenes de Lugo para no agarrarle. Pero si los y que hacía falta solamente voluntad política, sacarle a estos zurdos del gobierno para liquidarle a esta gente. Bueno, hoy, bajo este gobierno en 3 años, se tiene la mayor cantidad de muertos y secuestrados de toda la historia de este grupo. Entonces la cuestión es la siguiente: mientras desde el propio gobierno nacional, encabezado por Horacio Cartes, se le sigue mandando un mensaje confuso a la propia gente, a la población, a la ciudadanía y a la gente que está en terreno combatiendo a este grupo, ¿sabes cómo? Déjame ponerte un ejemplo. Es como ese perro al que vos le tenés que amaestrar para conseguir un objetivo. Vos le tirás un palito y el perro aprende a agarrar el palito. Ahora, si vos al perro le tirás 10 palitos diferentes, le desconcentras, le estresas y termina mordiéndole a cualquiera. ¿Qué es lo más preocupante? Esta Fuerza de Tarea Conjunta y organismos del Estado creen realmente el mito que inventaron de que son los zurdos. Entonces salen a perseguirle a cualquiera, menos al verdadero enemigo. Ahí está. Por mucho menos Lugo no está en el poder y Cartes sigue. Ahora, me pregunto, ustedes están en fotos que los involucran, fotos que se alzaron en las últimas horas, a partir del sábado, sí, que se daba a conocer el hecho, que se estaban siguiendo ya el tema de las investigaciones. Se conformaba también un equipo de fiscales para investigar el hecho, pero a la par empezaron a saltar también fotografías de integrantes en la actualidad, o de lo que formaron parte de gobiernos anteriores, y también de los que hoy forman parte de la izquierda, terminaban involucrándoles en esas fotografías con los que fundaron alguna vez el Ejército del Pueblo Paraguayo. Por eso también, y después, el propio ministro Francisco de Vargas salía y hablaba, se refería también al exministro, a quien tenemos actualmente aquí, y que también hoy, esta mañana, presentó una denuncia al respecto. O sea, es algo simpático porque, le decía yo, recientemente, es como te vas y te autodenuncias. Y él decía, sí, yo estaba pidiendo que me investiguen porque es grave, me trataron de guerrillero, decía. Pero Mario Ferreiro estaba también en una de las... No, pero lo peor es que ninguno de esos que aparecen en la foto son fundadores del EPP. O sea, ese señor que aparece en la foto conmigo, Lucio Silva, aparece nuevamente en el radar del EPP ahora en el 2014.
Esta persona, ¿de dónde sale esa foto? Y eso pueden preguntarle a Andrés Colmán. El abogado Lucio Silva estaba buscado por el secuestro de la señora de Bernardi. El abogado, que era un abogado de una organización de derechos humanos que trabajamos temas indígenas en el Parlamento, se me acerca y me dice, mira, esta persona está buscada y se quiere entregar, pero quiere garantía, se quiere entregar a la fiscalía porque tiene miedo que la policía le torture, él y otro más. Entonces hablaron conmigo, yo hablé con la fiscalía, los fiscales me dijeron que estaban de acuerdo y se montó un operativo para que ellos se entreguen a la fiscalía. Y mira, me acuerdo que acompañamos yo mismo y les acompañamos con un móvil de última hora, participó de todo el traslado, documentó todo el traslado. Andrés Colmán estaba involucrado también en eso. Y bueno, y esa fue la primera y última vez que le vi a esta persona. Pero tampoco el fundador LPP no, en esa época nadie sabía la existencia del LPP, lo que había era un secuestro. Las fotos de Cartes tampoco están con Santita con Teresa Calcuta al lado tampoco. Cartes tiene una galería del horror. Si vamos a ir por la foto, que de hecho empezaron a saltar. Cartes le falta la foto con Alibaba y se completa el panorama. Pero no solamente fotos, recordemos el año pasado cuando esta persona que creo que, ¿cómo que se llama el que se reunió en Burubicharoga? Sí. Que después se le agarra, que le está haciendo un operativo para poder capturarle, que la propia Senat le estaba siguiendo, le deja entrar a Burubicharoga y después en una explicación confusa de que no, que sí, que aquí, que allá y compañía. Entonces, no nos tomemos el pelo. A ver, este tema de las fotos y compañía, a mí me viene metiendo desde el año 2008. No es la primera vez. En la última campaña municipal, electoral de Mario Ferreiro, primero yo era candidato a concejal. Bueno, cuando no fui candidato, fui jefe de campaña. Cuando no fui jefe de campaña, fui jefe de gabinete. Pero siempre decían Mario el EPP y hacían un collage brutal. Pero allí no empezó todo. Yo recuerdo en el año 2010, Pelusa, probablemente Rafael recuerda, cuando a mí me denuncia, yo era secretario de emergencia en ese momento, la diputada Olga Ferreira, en el pleno de la Cámara de Diputados, decía Camilo Soares le manda vibra a la gente del EPP. Sí. Y tiene apoyo de muchas bancadas allí. Entonces yo me autodenuncio, le visité a Rafael en su carácter de ministro del Interior y dije, me pongo a disposición para que me investiguen. Me fui a la fiscalía, me presenté a la fiscalía antisecuestros y le investiguenme. Investigaron, hicieron todo, fue al juez Amarilla y el juez Amarilla desestimó diciendo, aquí no hay absolutamente nada. Bueno, pero ya lo dijo Olga. Ya está tirada. Claro, no, claro, por supuesto. Y por este tipo de cuestiones después se crean toda una especie de imagen que uno no puede desmontar. O sea, si tuvieran elementos concretos desde el gobierno de que Rafael Filisola, por ejemplo, está vinculado al EPP, creo yo, por una cuestión de patriotismo, deberían denunciarlo, presentar las pruebas. Y Rafael no debería estar sentado en un programa de televisión. Rafael, vos y tu familia pasaron de todo tipo de amenazas. No, mira, yo te voy a decir una cosa. Semanalmente venían correos electrónicos con correos electrónicos anónimos, obviamente, que venían a cuentas oficiales del gobierno con amenazas de muerte contra mí, contra Lugo, contra la gente que estaba muy involucrada en el tema de seguridad. Hay un comunicado donde básicamente plantean una suerte de sentencia de muerte contra Lugo, contra mí, y también en un momento dado le mencionan a Desiré. A Desiré, cuando fue abatido Zárate Cardoso, yo estaba en conferencia de prensa a las 4 o 5 de la mañana explicando el operativo, presenciando realmente la cúpula policial, le estaba explicando el operativo, y 15 minutos después Desiré recibe en su celular una amenaza de muerte. Mi hijo, en ese entonces menor de edad, recibió también amenaza de muerte. O sea, yo hablo en este caso también desde la angustia, que siendo pues estamos en medio de una organización terrorista que lógicamente tiene motivos para tenernos a nosotros en la mira como familia, y por el otro lado tenemos a un gobierno que nos califica de terrorista. Zacarías Irún directamente, el ministro del Interior. Si a vos te califican de terrorista, quiere decir que las fuerzas de seguridad te van a tratar como terrorista. Entonces quiere decir que mi partido y yo, yo le estaba diciendo a los senadores, tengan cuidado porque a algunos de ustedes les pasa algo y cuál va a ser la versión oficial del gobierno. Cayó un terrorista, fue una cosa de ellos. Claro. Entonces, ¿Querés poner ese material? ¿Qué opinan ustedes la manera en que hablaba Cartes ayer? El mensaje que les daba. Y nosotros, esta sangre derramada a la vez, tenemos que tomar en determinación. Y no poner, yo no hablo loco, como nunca la inteligencia. Tenemos que ser más estratégicos, pero
vámonos nosotros, vamos en primera línea. O vamos a ir mandando gente adelante y nosotros mirar de atrás y nosotros hablando. Para asumir responsabilidad que tenemos que ir en primera línea nosotros. El que esté dispuesto, el que no esté dispuesto puede retirarse. Pero yo le prometo que yo asumo ir en primera línea. Porque esa es nuestra tarea, ese es nuestro deber constitucional de todo. Este dolor hay que transformarlo en éxito. Mi trabajo es procurar que no le falte absolutamente nada a los más valientes, a quienes ponen la vida como lo están haciendo. Cuenta con el presidente. Muchas gracias y mucha fuerza, compañero. ¿Era momento o tenía que haberlo dicho esto el año pasado ya? Hablarles de esa manera, que no se sienten en su oficina bien a estos muchachos sin experiencia. Mira, él es presidente de agosto del 2013. De agosto del 2013 él es el responsable máximo de la seguridad del país y él es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y además, unos días después logró que se apruebe una ley donde se crean las fuerzas de tarea conjunta, donde él se coloca como responsable directo. Entonces, que venga 3 años después, con 40 muertos, con 7 secuestrados, con más de la mitad de los ataques ocurridos en la historia del EPP, a decirnos que ahora él se va a ocupar de este tema, yo digo que es una falta de respeto. Yo creo que, y en todos los gobiernos hemos tenido momentos de crispación, pero siempre ha habido por lo menos un intento de dialogar. El presidente está respondiendo con una bofetada al pueblo paraguayo, con soberbia. Esa bravuconada se parece más a una cuestión, a un matón de barrio, matón de frontera, pero no de un presidente de la República. Acá lo que necesitamos es, en primer lugar, asumir que esta política que Cartes implementa ha fracasado y a partir de ahí tomar las medidas correctivas. Eso es lo que nosotros queremos, no dentro de una semana, un mes o lo que sea tengamos otro secuestro, otro atentado, otros asesinatos. La gente de la zona, ¿a quién le tiene más miedo? ¿A los del EPP que los ayudan económicamente de alguna manera, los protegen cuando se enferman? ¿O a nuestra propia gente de la Fuerza de Tarea Conjunta? ¿Están cumpliendo su misión? ¿Dónde está el dinero que se dio? Yo creo que los pobladores de la zona están en medio de un fuego cruzado. Le temen a los dos sectores. O sea, decir que le temen a uno nomás y no al otro sería injusto y sería también estigmatizarle sin ningún sentido a la población de la zona. La población de la zona es gente humilde, gente trabajadora, campesinos que con muchísimo esfuerzo tratan de salir adelante y por un lado son amenazados por parte del EPP de que no pueden colaborar, no pueden hablar, no pueden decir absolutamente nada y por otro lado la Fuerza de Tareas Conjuntas, justamente como ese perro estresado a quien se le confunde con un mensaje absolutamente irreal, se van y cometen un montón de tropelías. A mí lo que hizo Cartes ayer en Concepción me recuerda mucho a Telecomio. En Telecomio se hacían muchas parodias donde tomaban algún personaje de la vida real y parodiaban, teatralizaban algo. Lo de ayer es una teatralización, es una parodia. ¿Por qué? Horacio Cartes llega el sábado a la noche de México. Recordemos que el jueves él está viajando y el jueves recibe un golpe que le desestabiliza por completo. ¿Golpe en qué sentido? En el sentido que la Cámara de Senadores termina de cerrar el tema de la enmienda por la reelección, eso le descompagina por completo su proyecto político, apenas llega, recibe esta situación en el norte del país y no saben cómo reaccionar. Entonces reaccionan, para mí, Pelusa, de una manera absolutamente irracional. Lo que hizo de Vargas ayer en su discurso me parece peligrosísimo. ¿Y sabes por qué me parece peligroso? Porque hasta te podría yo aceptar que dentro de la disputa política le acusa a cualquiera, le acusa a Rafael, Frente Guazú, Izquierda, Camilo, etcétera, si tuvieran una estrategia oculta. Pero lo que pasa es que lo que a mí me preocupa es que ellos creen lo que están diciendo y están equivocados, con lo cual le están fortaleciendo al EPP. ¿Por qué para el presidente Garcetti y de Vargas tienen que estar ahí, son intocables? ¿Por qué? Mira, yo te decía algo que es mucho más grave. Esta cuestión de la división de buenos y malos. Los buenos somos nosotros, o sea, son ellos, y los malos son todos los que cuestionan el modelo. ¿Sabes cuándo empieza? Empieza cuando el Senado pone en agenda la discusión sobre las FTC. ¿Qué es la discusión sobre las FTC? Hacer 2 audiencias públicas, una en Concepción y otra en San Pedro. ¿Por qué audiencias públicas? Porque hay muchas denuncias que se hacen en privado. Los uniformados hacen denuncias. Que le falta armas, que le falta bala, que le falta alimento, que no tienen chaleco, que no tienen visor, en fin, que no tienen, para no hablar de blindados y otras cosas más.
la población hace denuncia de que se hacen de repente allanamientos aparatosos en lugares donde no hay donde no hay elementos que ameriten un allanamiento. En fin, hay una serie de situaciones que la gente reclama. Y otro tema que es más serio, que se quiere discutir también, ¿qué pasa con el dinero que el Parlamento le dio al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa? 70 millones de dólares. Mucha plata. 70 millones de dólares y no hay balas. No le alcanzó para el dron. Hubo un enfrentamiento donde se quedaron sin municiones los muchachos. Entonces, ¿cuándo es que empieza esta histeria colectiva donde todo el que cuestiona al EPP es cómplice o es brazo político del EPP? ¿Cuándo empezamos a pedir preguntas? Los senadores empiezan a hacer preguntas. Esa es la realidad. Y bueno, y la histeria se dispara porque justamente en este momento Descartes sale con esa parodia, como dice Camilo, con ese discurso de moquete de barrio, sale a decir que ahora él se va a poner al frente cuando en realidad constitucionalmente está al frente de hace 3 años y bueno, y sus operadores políticos salen a estigmatizar a la oposición, a los que cuestionamos el modelo. Ahora, tienen una estrategia, es decir, cuando De Vargas dice que sabe lo que hace, ¿qué es lo que no nos cuentan? ¿Qué es lo que sabe lo que hace con todas las muertes y lo que está ocurriendo? 40 muertes. Claro, ¿cuál es su estrategia? ¿No ha venido gente acaso de otros países a asesorar? Hay gente, que yo sepa, bueno, en primer lugar, Paraguay tiene convenios de cooperación con todos los países, o sea, la cooperación es permanente, no requiere, yo tengo entendido que hay gente cooperando. Ahora, la gente que viene a cooperar hace eso, o sea, coopera, puede servir para enseñarnos experiencias que nosotros no tenemos, adquirir capacidades, pero si tenemos una situación de desorden, eso que decía Camilo de los mensajes es tal cual, pero aparte del desorden, ¿cuál es la cadena de mando? ¿Cuál es la cadena de mando? En toda operación de estas características tiene que haber una cadena de mando clara. Ahora, la cadena de mando teórica es presidente, jefe de la Fuerza de Tarea Conjunta y tropa. Pero esa tropa, en realidad, las FTC no existen orgánicamente. No va a haber en el organigrama de ningún lado. Presupuestariamente no existe un apartado Fuerza de Tarea Conjunta. Entonces, en realidad, ese soldado, ese policía que está en la Fuerza de Tarea Conjunta, en realidad tiene un jefe de comisaría, en realidad tiene un jefe de departamento, un director de zona, un comandante que están por encima de él y que están por encima a lo mejor también tienen más rango que el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. El militar también tiene su cadena de mando natural. Entonces tenemos que, al no asumir el presidente un liderazgo, tenemos que hay 2 o 3 ministerios involucrados. Está el comandante de las fuerzas militares, están los 3 comandantes de las fuerzas singulares. ¿Quién tiene la voz de mando entonces? Y ese es el problema. Por eso vos me decís, ¿cuál es la estrategia? Y es imposible tener una estrategia en esas condiciones. O podría haber una estrategia, pero no va a funcionar si hay ese desorden. Ahora, cuando vos ves que te dicen, esta gente estaba patrullando la zona, y yo te digo, ¿y a quién le van a encontrar en la calle si la gente en la ruta, si la gente del EPP está en el monte? O sea, el campamento estaba ahí, los estaban observando, como decía al inicio el doctor, era una rutina que estaban cumpliendo ellos y constantemente se los estaba viendo. Además, lo que según han trascendido hasta ahora, el artefacto que se colocó no se colocó horas antes, se colocó semanas antes. Y ya estaban siendo vigilados y ellos que estaban pasando una y otra, era una rutina que obviamente les facilitó el ataque para los del EPP y pobres estas 8 personas, 8 militares que terminaron siendo víctimas. Totalmente desprotegidos. A ver este audio, por favor, de la novia cuando le pide que rece por él. Amor, no te pido que reces por mí, que todo salga bien, que siempre estemos mentalizados en lo positivo y si es posible nada en lo negativo. Eso nada más, que en estas 48 horas dentro del terreno podamos tener fe, fuerza y no bajar la guardia, como se dice normalmente. Que todo se puede y que en cualquier momento vamos a estar
hablando nuevamente que todo va a salir bien y así poder la otra semana poder estar ya juntos. Te amo. Qué fuerte, ¿no? Mente positiva ahí. ¿Qué más necesitamos de mente aparte de la mente positiva? Y mira, yo te iba a decir una cosa, estos muchachos no deberían haber estado ahí. O sea, para un operativo, para estar en una zona roja, en primer lugar, hay un entrenamiento muy riguroso. Yo recuerdo que hacíamos los entrenamientos para comandos, ingresaban los que eran preseleccionados para entrar al curso, pesaban 70 y se recibían con suerte 20 pasaban el curso. O sea, es un entrenamiento permanente, pero además, vuelvo a reiterar, no puede estar patrullando un camión que ni siquiera es un camión de carga, es una cuestión de dignidad. Pero Rafa, me hiciste acordar lo que me dice Elisa Ledesma el otro día en la mesa, almorzando en el programa, cuando yo digo cómo se eligen a los policías, cómo es la capacidad, cómo hacen la selección, y me dicen los mismos números. De 2.000 quedan 30 para poder llegar a ser policía. Así que el tema de los canjes, es decir, Vargas sabe algo, te vamos a matar a los secuestrados si me encontrás, dame a Carmen Villalba y yo te cambio por un secuestro. ¿Qué conversación se maneja vos que fuiste ministro? Mira, en los documentos que se incautaron de ellos hablan, hace mucho tiempo ya hablan de tomar rehenes y plantear el canje, pero ellos en los mismos documentos dicen que no se va a dar el canje. Y en algunos documentos dicen que inclusive ellos en algún momento pueden liberarles unilateralmente a los prisioneros para quedar bien con la población. Ahora, lo que acá, la lectura que acá hay que hacer es el EPP hizo 4, o sea, lo que hoy se llama EPP hizo antes del 2013 hizo 4 secuestros. Y realmente le fue bastante, tuvo un costo, los 4 secuestros tuvieron un costo alto, ¿verdad? Porque hubo capturas, o sea, en el secuestro de Mariadí, después del secuestro hubo varias capturas, condenas, en el secuestro de Cecilia también, el secuestro de Liston también, en el secuestro de Zabala también, pero además, para ellos, y hay mucha información de inteligencia, era muy problemático y muy complejo mantenerla a los secuestrados. O sea, se requiere mucha logística para mantener a un secuestrado. Sí. Entonces, ¿cuál es la lectura que hay que hacer? En este momento tienen 3 secuestrados. Y tienen 3 secuestrados y además tienen la capacidad de atacar a los militares. Y además tienen la capacidad de poner bombas y dejar sin luz a varios departamentos del país. Entonces, esa es la lectura que realmente hay que hacer. Y ahí es donde a mí me preocupa la inconsciencia del gobierno. Así como al que estaba a cargo de estos operativos, realmente hay que decirle que es un inconsciente por haberle mandado a estos y a otros, y porque seguirán haciendo también patrullaje, ¿verdad? Ahora, desde el oficialismo dicen que, bueno, pues Cartes los desafió, está sucediendo todo esto. ¿Son mensajes para Cartes o no? Pero es que no hubo, yo te iba a decir una cosa, no hubo ningún enfrentamiento contra el EPP en los 3 años de Cartes. O sea, toda la gente que cayó es de la... Es más, te voy a dar para ayudarle en el discurso. Sí hubo un enfrentamiento, pero fue casual cuando le atraparon a Arlan Fick, cuando le capturaron, cuando le secuestraron a Arlan Fick. Ahí sí, Coco Bernal y otro de apellido Silva, que se habían apartado del grueso del grupo, que se habían ido a buscar alimentos en un lugar apartado, se encontraron con una patrulla policial y fueron abatidos. Que fue una cuestión casual, ¿verdad? Porque el secuestro se denuncia, pero en estos 3 años no hubo ningún proceso donde tras una investigación hay un producto de inteligencia que señala que hay un campamento o que hay una columna que está en tal lado y se establece o se organiza una operación para ir a combatir con ellos. O sea, no hay, o sea, no sé. Entonces uno se pregunta, ¿se le está combatiendo en serio al EPP o la Fuerza de Tarea Conjunta están cuidando vacas y estancias? Porque esa es la pregunta que yo me hago. Hace poco yo leí, no sé si era un jefe militar que le preguntaron, le dijo, no hay resultados, sí, pero bajó el abigeato, dijo. Sí. Está bien, me parece bien que se combata el abigeato, porque también el abigeato le afecta más a los pequeños productores. Si vos tenés 10 vacas y te roban 9, te quedaste en la calle.
Pero está bien que se combata el abigeato, pero las fuerzas de tarea conjunta no se crearon para combatir el abigeato. ¿Estamos en un narcoestado ya? Sí, estamos en un Los narcoestado. partidos están todos involucrados. Hay que decir con nombre y apellido, estamos en un narcoestado con el Nuevo Rumbo, y hay que decir también que con esto se está liberando una zona donde conviven el EPP, el narcotráfico y el contrabando de cigarrillos. Cuando se libera una zona, se libera para todos. Entonces, cuando el cigarrillo que se contrabandea viene de las empresas del presidente de la República, hay que preguntarse si realmente el presidente de la República está en condiciones de mantener la seguridad en un lugar donde que forma parte de la ruta del contrabando. Por eso no se sigue la estrategia que debería seguir. Y mira, es para discutir y es para empezar, porque yo te voy a decir una cosa, y nosotros dijimos claramente en las elecciones del 2013, estamos eligiendo a una persona que presuntamente, o que por lo menos sus empresas están vinculadas con una actividad ilegal que es el contrabando, y las rutas son las mismas, la ruta del contrabando de cigarrillos, la ruta del tráfico de marihuana y el tráfico de cocaína. Entonces vos no podés cerrar la ruta para la marihuana, pero sí abrir para el cigarrillo. O sea, eso es un contrasentido. Bueno.